Buenos días, ingeniero. Mi nombre es María Paula Arenas Lazo y el día de hoy vamos a responder a las preguntas del primer examen de unidad del curso de Diseño Estructural 1. La primera pregunta a responder nos dice: ¿cuál es la importancia que tiene el diseño estructural para un proyecto de edificación? ¿Cuáles son los objetivos que se desean lograr? El diseño estructural es sumamente importante y primordial en el en el proyecto de edificación, ya que una falla en significaría una falla estructural, es decir, la edificación podría colapsar, trayendo daños importantes y relevantes para el ocupante, y no solo para el ocupante, sino para las personas que se encuentran alrededor de esta edificación, ya que también podría ocasionar daños en las edificaciones colindantes. Sus objetivos básicamente son tres. 1. Brindar seguridad al ocupante. 2. Soportar las cargas a las cuales va a ser sometida, que son las cargas vivas y las cargas muertas. Y 3. Prevalecer en el tiempo. Sabemos que los sistemas de construcción actual son bastante costosos, entonces necesitamos darle la mayor cantidad de vida y de años a nuestra estructura, a nuestra infraestructura. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo se complementa el diseño estructural con el diseño arquitectónico? El diseño estructural es quien da vida, quien materializa, quien da lugar al diseño arquitectónico. Muchas veces nosotros como arquitectos nos planteamos formas excéntricas que solo son, o sea, que sí realzan nuestra arquitectura, que la hacen mucho más bella, pero que solo son posibles con un buen cálculo estructural. Entonces es inevitable llegar a hablar en este caso de los grandes maestros de la arquitectura que abrazaron el sistema estructural con su arquitectura, y podemos mencionar al arquitecto e ingeniero Santiago Calatrava, quien en sus obras ordenó el sistema estructural de cierta forma que lo hacía parte de la arquitectura y lo hacía bello en su definición. También tenemos que mencionar al premio Pritzker, Philip Johnson, quien en su arquitectura, como el Douglas House, ordenó el sistema estructural de tal forma que trató de abrir su arquitectura al exterior. También hay que mencionar a Mies van der Rohe con la casa Frankfurt. También tendríamos que mencionar, y cómo no mencionar, a Le Corbusier, quien instauró la planta libre a partir del ordenamiento del sistema estructural en forma de pilotes, y creó un hito de la arquitectura moderna. En la siguiente pregunta, en la pregunta número 2, nos consultan: ¿cuáles de los conceptos y criterios aprendidos en la presente unidad de diseño sobre el diseño estructural incluiría desde ahora en sus diseños arquitectónicos, y a partir de qué etapa lo haría? Podríamos deducir que lo haríamos a partir de la etapa del croquis, pero gracias a los conocimientos ya aprendidos, sabemos que necesitamos conocimientos previos para un diseño estructural óptimo, que es el estudio de mecánica de suelos. Entonces, podríamos deducir que este estudio de mecánica de suelos lo podemos estudiar y analizar a partir de la etapa del análisis de sitio que realizamos todos los arquitectos antes de diseñar. Entonces, lo que haríamos es el diseño, los conocimientos ya aprendidos nos acompañarían desde el inicio, es decir, desde el análisis de sitio, luego en el croquis con una propuesta ya para el sistema estructural en el anteproyecto, y posteriormente y finalmente en el proyecto final con ya un sistema estructural definido. En la siguiente pregunta nos dice: sobre el diseño estructural, ¿piensa usted que los conceptos aprendidos de alguna manera podrían ser un limitante a su creatividad como arquitecto? Y la respuesta es un rotundo no, ya que en la actualidad contamos con la tecnología necesaria para poder llevar a cabo todas estas estructuras excéntricas y sinuosas que ya hemos venido observando a través de la arquitectura contemporánea. Lo que sí es un factor determinante y limitante creativo es el factor económico, ya que para realizar estas estructuras
excéntricas, necesitamos la tecnología necesaria y al equipo de profesionales preparados para poder realizar estas estructuras. Y en la parte 3 nos consultan, ¿por qué es importante realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos en un proyecto de edificación? El estudio de mecánica de suelos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la base en la cual se va a sentar nuestra estructura. Y necesitamos saber cuál es el comportamiento de nuestros suelos a partir de sus características físicas y químicas, ya que por sus características físicas nuestra infraestructura podría sufrir una desestabilización si es que sufre un asentamiento o un asentamiento diferencial. Y en el caso de sus características químicas, ¿por qué? Porque nuestro suelo también puede contener sulfatos y otros compuestos que pueden deteriorar y corroer nuestra infraestructura dañándola. En estos casos tendríamos que usar alguna clase de aditivo que nos ayude a proteger nuestra infraestructura. Y tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de mecánica de suelos y un informe técnico de suelos? ¿Cuándo estamos obligados de realizar cada uno de estos? El estudio de mecánica de suelos se realiza, la diferencia es muy sencilla de explicar. El estudio de mecánica de suelos, como su nombre lo dice, es el estudio del comportamiento del suelo de un terreno determinado a través de la exploración, de los ensayos de laboratorio y el posterior análisis. Podemos saber o más o menos deducir cuál es el comportamiento de nuestros suelos. En el caso del informe técnico de suelos, es la estimación del comportamiento de un suelo también a partir de la excavación, de la exploración, de los ensayos de laboratorio y del análisis posterior, pero de una zona, de un lugar en general. Estos datos no son precisos, estos datos tienen que tener una característica particular. Estos lugares tienen que tener las condiciones de sus estratos, deben ser homogéneas, tanto en su forma horizontal como en su forma vertical. ¿En qué edificaciones estamos obligados a hacer el estudio de mecánica de suelos o el informe técnico de suelos? Están obligadas a tenerlos todas las edificaciones. Todas las edificaciones están obligadas a tener o un estudio de mecánica de suelos o un informe técnico de suelos, según sea el caso. En este caso, en el estudio de mecánica de suelos están obligadas todas las edificaciones que tengan más de 3 pisos, que tengan un área techada mayor a 500 metros cuadrados, que tengan un sótano o que necesiten una platea de cimentación. Caso contrario, necesitarían solamente un informe o se puede presentar solamente un informe técnico de suelos. También están obligadas a tener un estudio de mecánica de suelos aquellas edificaciones que alberguen una gran cantidad de personas o que contengan equipos valiosos o peligrosos. También están obligados a tener un estudio de mecánica de suelos aquellas edificaciones que están adyacentes a taludes. También están obligados aquellos paneles publicitarios que tengan una base con un diámetro mayor a 20 centímetros. Los muros de contención y muros perimétricos que tengan más de 2 metros de altura. Las edificaciones mayores a 4 pisos de altura. Aquellas edificaciones cuyo informe técnico de suelos solicite tener una cimentación especial, necesitan también un estudio de mecánica de suelos. Y la siguiente pregunta, de la parte número 4, nos dice: ¿cuáles son los tipos y subtipos de cimentaciones que usted conoce? ¿Cómo se clasifican según la profundidad y la forma? Según lo estudiado, tenemos dos tipos de cimentaciones. Las cimentaciones que trabajan por compresión y las cimentaciones que trabajan de tensión a tracción. Las cimentaciones que trabajan a compresión también tienen una división, una subclasificación entre cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Las cimentaciones superficiales son todas aquellas cuya relación entre su profundidad y su ancho es menor o igual a 5. Y en este caso tenemos cimentaciones
aisladas, cimentaciones continuas, cimentaciones conectadas, cimentaciones, plateas de cimentación, losas de cimentación, parrillas de cimentación y entre otras, porque también tienen una serie de subclasificación. Luego tenemos a las cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas son todas aquellas cuya relación entre su profundidad y su ancho es mayor a 5. Entonces aquí tenemos a los pilares de cimentación y a los pilotes de cimentación y a las pilas de cimentación. También en el caso de las cimentaciones que soportan de tensión a tracción tenemos a los muros pantalla y a los muros de contención. Y en la siguiente pregunta nos consultan: ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para seleccionar la cimentación más adecuada en un proyecto de edificación según el tipo de suelos donde se construirá? En este caso, la primera consideración que debemos tomar en cuenta es el tipo de suelo, porque según el tipo de suelos y su composición química sabremos si es que este tiene algún elemento que pueda corroer o dañar nuestra infraestructura. Luego, la profundidad es firme, ya que esto nos ayudará a saber qué tipo de cimentación vamos a usar, si es una cimentación superficial, que es de 0 a 4 metros de profundidad, o una cimentación profunda, que es de 4 metros de profundidad hasta 80 metros de profundidad. Luego también tenemos el nivel freático más alto y también el valor admisible, el valor máximo admisible, que nos ayudará a calcular posibles asientos en el terreno. Y con eso habremos culminado con las 4 preguntas de nuestro examen de unidad. Que tenga una bonita tarde.